engañé a mi marido con mi jefe. Todo comenzó como una simple atracción. Nunca pensé que llegaría a esto. Mi nombre es Laura, tengo 32 años, y estoy casada con Daniel, un hombre maravilloso. Llevamos juntos 10 años, casados por 7. Nuestro matrimonio siempre me pareció sólido, lleno de amor y respeto. Pero a veces la vida toma giros inesperados, y uno se encuentra en caminos oscuros que nunca imaginó recorrer. Hace un año, conseguí un trabajo en una importante empresa de marketing. Era una oportunidad que no podía dejar pasar, un paso adelante en mi carrera que me llenaba de orgullo. Desde el primer día me sentí emocionada, lista para demostrar todo lo que podía hacer. Mi jefe, el señor Hernández, era un hombre de unos 45 años, con una presencia imponente. Alto, de mirada penetrante y con una seguridad en sí mismo que parecía cautivar a todos a su alrededor. Al principio, no le presté mucha atención. Para mí, era simplemente mi superior, alguien a quien debía respetar y de quien podía aprender. Pero con el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. No sé exactamente cuándo empezó. Tal vez fue la primera vez que me di cuenta de que nuestras miradas se cruzaban más de lo normal, o quizá cuando noté que me encontraba sonriendo más de lo habitual cuando él estaba cerca. Empecé a sentir una atracción hacia él que no quería admitir. Me repetía a mí misma que era absurdo, que yo amaba a mi esposo y que esto no era más que una tontería pasajera. Sin embargo, cada vez que lo veía, sentía como mi corazón latía con más fuerza, y como algo dentro de mí despertaba. Empezaron a surgir esos momentos incómodos en los que nuestros cuerpos se rozaban al pasar por un pasillo estrecho, o cuando su mano descansaba unos segundos más de lo necesario en mi hombro mientras me explicaba algún detalle del trabajo. La forma en que su mirada se posaba en mí me hacía sentir deseada de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. Era como si una chispa se encendiera cada vez que estaba cerca de él, y esa chispa comenzó a crecer, convirtiéndose en un fuego que no sabía cómo apagar. Conforme los días pasaban, empecé a buscar excusas para estar cerca de él. Revisaba los informes en su oficina en lugar de en mi escritorio, me ofrecía a quedarme más tarde cuando sabía que él también lo haría, y en cada oportunidad, lo miraba, tratando de entender qué era lo que me atraía tanto. Había algo en su forma de ser, en esa combinación de autoridad y cercanía, que me hacía sentir vulnerable pero a la vez poderosa. Y esa mezcla era adictiva. Una tarde, mientras revisábamos un proyecto en su oficina, sentí como la tensión entre nosotros se hacía insoportable. El ambiente estaba cargado, y aunque ambos hablábamos de trabajo, había algo más que flotaba en el aire. Fue en ese momento cuando supe que había cruzado una línea. Sentí como una parte de mí, esa parte que había estado reprimida durante tanto tiempo, despertaba completamente. Ya no se trataba solo de una atracción inocente, era algo más profundo, más oscuro. Esa noche, cuando llegué a casa, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Me sentía culpable, asustada, pero también emocionada. Daniel, mi esposo, me recibió con una sonrisa y un beso en la mejilla, como hacía siempre. Su rutina, su amor incondicional, me hacía sentir segura, pero a la vez, me daba cuenta de que había una parte de mí que anhelaba algo más, algo que él no podía darme. Los días siguientes fueron una mezcla de emociones contradictorias. Quería mantenerme alejada de mi jefe, pero al mismo tiempo, deseaba estar cerca de él, sentir esa conexión que habíamos compartido en su oficina. Era como si estuviera jugando con fuego, sabiendo que podía quemarme, pero sin poder detenerme. Finalmente, la situación llegó a un punto en el que ya no pude resistir más. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, el señor Hernández me pidió que me quedara para revisar unos detalles del proyecto. Sabía lo que estaba haciendo. Sabía que estaba cruzando una línea que no podría deshacer, pero en ese momento, no me importó. Cuando todos se fueron y la oficina quedó en silencio, sentí como la tensión entre nosotros crecía aún más. No recuerdo exactamente cómo sucedió, pero de repente, estábamos besándonos. Fue un beso cargado de deseo, de esa pasión reprimida que había estado creciendo entre nosotros durante semanas. Después de ese momento, supe que no había vuelta atrás. Nos entregamos el uno al otro en su oficina, y fue como si todo lo que había estado reprimiendo durante tanto tiempo saliera a la luz. Me sentía viva, deseada, pero también sabía que estaba cometiendo un grave error. Daniel no se merecía esto. Era un hombre bueno, que me amaba, que había estado a mi lado en los momentos más difíciles. Pero en ese momento, no pude pensar en él. Solo podía pensar en cómo me hacía sentir mi jefe, en ese poder que sentía al estar con él. Las semanas siguientes fueron una mezcla de culpa y deseo. Intenté mantenerme alejada de mi jefe, pero era imposible. Cada vez que lo veía,
el deseo volvía a apoderarse de mí. Nos veíamos en secreto, siempre cuidando de que nadie se diera cuenta. Cada encuentro era una mezcla de pasión y culpa, de emoción y miedo. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía detenerme. Con el tiempo, comencé a notar cómo mi relación con Daniel se resentía. Ya no lo miraba de la misma manera, ya no sentía esa conexión que habíamos compartido durante tantos años. Me sentía distante, como si una parte de mí estuviera en otro lugar. Daniel intentó acercarse, intentó entender qué estaba pasando, pero yo siempre encontraba una excusa, una forma de evitar hablar de lo que realmente estaba sucediendo. Una noche, después de otro encuentro con mi jefe, llegué a casa y encontré a Daniel esperándome. Tenía una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de tristeza y decepción que me rompió el corazón. Me preguntó si había algo que yo quisiera decirle, pero no pude responder. El silencio entre nosotros fue ensordecedor, y en ese momento supe que él lo sabía. No sé cómo, pero de alguna manera había descubierto lo que estaba haciendo. Esa noche, me sentí más sola que nunca. Daniel no dijo nada más, simplemente se fue a la cama, dejando un vacío en nuestro hogar que nunca había sentido antes. Sabía que había destruido todo lo que habíamos construido juntos, que había traicionado su confianza de la peor manera posible. Los días siguientes fueron un infierno. Daniel se distanció de mí, y yo me sumergí aún más en mi relación con mi jefe. Era como si estuviera en una espiral descendente del que no podía salir. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, que estaba destruyendo mi vida, pero no podía detenerme. Cada vez que estaba con mi jefe, sentía esa chispa de vida, ese deseo que me había faltado durante tanto tiempo. Finalmente, llegó el día en que Daniel me confrontó. Me pidió que hablara con él, que le dijera la verdad. En ese momento, supe que no podía seguir mintiendo. Le confesé todo, cada detalle, y vi cómo su rostro se transformaba de amor a dolor. Fue la conversación más difícil de mi vida, pero sabía que debía ser honesta, aunque eso significara perderlo para siempre. Después de mi confesión, Daniel decidió que necesitábamos tiempos separados. Se fue de la casa, y me dejó sola con mis pensamientos, con la culpa que me consumía. Mi relación con mi jefe continuó por un tiempo, pero ya no era lo mismo. La culpa y el remordimiento comenzaron a apoderarse de mí, y finalmente, decidí terminarlo. Sabía que no podía seguir viviendo de esa manera, que necesitaba recuperar mi vida, aunque eso significara enfrentar el dolor de mis acciones. Hoy, un año después, sigo viviendo con las consecuencias de mis decisiones. Daniel y yo estamos separados, aunque hemos comenzado a hablar de nuevo. No sé si alguna vez podremos recuperar lo que tuvimos, pero estoy dispuesta a intentarlo. He aprendido una lección muy dura, una que me costó casi todo. Engañé a mi marido con mi jefe, y aunque por un tiempo me sentí viva, al final, solo me dejó con un vacío que aún estoy tratando de llenar. No sé qué deparará el futuro, pero sé que nunca volveré a cometer el mismo error. Aprendí que el deseo y la pasión pueden ser poderosos, pero también destructivos. Ahora, mi único objetivo es tratar de reconstruir mi vida, de sanar las heridas que causé, y de encontrar la paz que perdí en ese oscuro camino. Ahora que miro hacia atrás, me doy cuenta de cuánto he aprendido a través de este doloroso error. Traicioné a la persona que más amaba y me perdí en el proceso. Vivir con la culpa no ha sido fácil, pero estoy decidida a reconstruir mi vida y a aprender de mis fallos. Aunque el futuro es incierto, tengo la esperanza de que, con esfuerzo y tiempo, podré encontrar la paz y quizá, algún día, redimirme. Este capítulo oscuro ha terminado, y es hora de seguir adelante. Si algo aprendí de esta experiencia, es que el amor y la confianza son frágiles, y debemos valorarlos y protegerlos por encima de todo. Recuerda dejarnos tu apoyo con un like y una suscripción, ya que de esa manera nos ayudarás mucho a seguir trayendo historias como estas al canal. Nos vemos en la próxima historia.